Vamos a comentar un poco sobre la voz pasiva, a recordar de qué se trata. Bien, pues técnicamente los temas o los nombres gramaticales de las estructuras nos ayudan de alguna manera a reconocer ciertas frases o ciertas estructuras en sí. Por ejemplo, voz pasiva. Este hace referencia a que le vamos a dar como que más peso, por así decirlo, más interés a lo que se hace, más que quién lo hace, ¿no? Esa es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa, para empezar, ¿no? La voz activa es quién lo hace, o quién hace qué, ¿no? Por ejemplo, nosotros, igual si le quieren llamar normal, no sé, nosotros normalmente decimos primero el sujeto, literalmente como que el sujeto es la persona, ¿no? La persona que realiza algo, después un verbo y luego un predicado. Por ejemplo, yo puedo decir, mi mamá cocina todos los días, o mi mamá cocina espagueti, ¿no? Yo hago mi tarea en las tardes, o mi hermana limpia su cuarto, y así. Si se fijaron en los ejemplos, que ahorita los escribimos en inglés, no pasa nada. Si se fijaron, técnicamente estamos usando como que la persona como el sujeto, ¿no? Es quien está haciendo la acción. ¿Hasta ahí vamos bien? Yes. ¿Sí? Yes. Bien, eso sería la voz activa, ¿eh? Nada más, ojo, cuidado, digo, ahorita vamos a checar lo de la voz pasiva. Ahora, la voz pasiva es qué es lo que se hace, ¿no? Es lo que se hace. Vamos a poner, igual ya hasta podemos ponerlo aquí, qué, así, qué es lo que se hace, ¿no? Ahora sí que el resultado, por así decirlo. Bien, de tal manera que entonces para usar la voz pasiva o ejemplos, ¿no? Estructuras de voz pasiva sería, por ejemplo, la carta fue escrita, ¿no? Si se fijan, ya no estoy diciendo quién la escribió, como que de hecho ni siquiera está la información. Solo dije, la carta fue escrita. No sabemos quién, tal vez, o no lo queremos mencionar, que por cierto, esos son dos puntos interesantes de la voz pasiva. No mencionamos el sujeto, la persona que realiza la acción. ¿Por qué? Por alguna de las dos razones. O no es importante o simplemente no queremos, ¿no? Técnicamente esa es la idea de la voz pasiva. Por eso le damos más énfasis a lo que se hace, bueno, o lo que se hizo. En este caso, la carta fue escrita. El libro será publicado. El cuarto está siendo limpiado. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? No hay como que una persona realizando la acción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Yes. Bien. Entonces ahorita voy a escribir unos ejemplos, ¿de acuerdo? Nada más para checar rápidamente. El primer ejemplo, espero no confundirles, de hecho por eso estamos grabando esta como explicación, para que lo puedan regresar las veces que quieran. A ver, en cuanto a la voz activa, yo podría decir, por ejemplo, my mom cleans my bedroom. Ahí está. O, ¿qué será? Eric both, más para así, the red car. Nada más para dar ejemplos, red car. A lo mejor pongo I will publish a book. Así, listo. Hasta ahí sí vamos bien con estas frases. Dice, mi mamá limpia mi habitación, Eric compró el carro rojo, etc. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Estos serían voz activa, ¿no? Técnicamente. ¿Por qué? Porque como que sabemos quién. ¿Sí? ¿Sí ven? Mi mamá, Eric, yo, técnicamente. ¿Sí? Como que es la persona que está realizando esta acción. Hay que leer las frases y entenderlas. Digo, paréntesis rápido. Sin el afán de confundirlos, a lo mejor en algún momento en voz activa podemos usar cosas así, ¿no? Eric, my mom, I, no sé. Pero si leen estas frases que están ahorita en voz activa, ¿no? Lo normal, entre comillas, para mí, yo siempre lo he visto así. Decimos, mi mamá limpia mi cuarto. Pues, ¿quién limpia el cuarto? Mi mamá, ¿no? Eric compró el carro. ¿Quién compró el carro? Pues Eric, ¿no? Como que está ahí el quién, ¿no? Ahora, si los quiero hacer, de hecho voy a borrar ese uno. Si los quiero hacer en voz pasiva, empezar con
el qué se hizo, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi mamá limpia el cuarto, pues yo creo que lo más conveniente sería empezar con my bedroom. Ahorita vemos cómo estructurar, cómo hacer la voz pasiva, ¿eh? Pero en vía de mientras, así deberían de empezar las frases, ¿no? Como que con el qué se hizo, porque recuerden que la voz pasiva se trata de darle énfasis a lo que se hizo, ¿no? A lo que ya se realizó en ese sentido. A ver, por ejemplo, en la de Eric bought the red car, ¿cómo creen que empezaría la frase? The red car. Claro, ¿no? Luego vamos a mencionar ahí el complemento, ¿no? Y la otra de I will publish a book, ¿cómo creen que empezaría? A book. Claro. Y así. Técnicamente, digo, ¿para qué complicarnos la vida, no? Así como están. A book, the red car, my bedroom, etcétera, etcétera. Bien, ya empezamos bien la voz pasiva. Ahora, vamos a estructurarla bien. Básicamente, esta es la estructura de la voz pasiva. Necesitamos el verbo, perdón. Lo primero que necesitamos sería el qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Como que el objeto, vamos a ponerlo así. Un object, ¿no? O situation, no sé. Después necesitamos, y esta es la parte interesante, el verbo be, y incluso lo voy a remarcar, porque pues es importante que lo tengamos en cuenta. Y después un participio. Participle, ¿ya? Así quedaría. ¿De acuerdo? Aquí entonces, lamentablemente hay algo que se me estaba escapando, importantísimo. Vamos a necesitar esto de los participios. Y bueno, de alguna manera hay que tratar de memorizar o saber algunos verbos con sus participios. ¿Qué es, por cierto? ¿Qué es un participio? Bueno, en términos sencillos, es la tercera forma, yo así le llamo, la tercera forma del verbo. Es decir, tenemos que hay un presente, un pasado y el llamado participio, ¿no? En otras palabras, o visto desde otra perspectiva, digo por si les gusta un poquito la traducción, son los verbos que en español terminarían en ado, ido o tos, ocho. Por ejemplo, si yo digo compré, eso no es un participio. El participio sería comprado. ¿Ya? Si digo leí o leo, tampoco es un participio. El participio sería leído. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Sí, profe. En español prácticamente el participio lo usamos con el verbo tener, ¿no? Cuando dices yo he, tú has, él ha comprado, tomado, bebido, escuchado, hecho, etcétera. Bien, entonces vamos a ver, mi primer enunciado, que por ahí está arriba, my bedroom, pues empezaría así, ¿no? My bedroom. Ese sería como la parte del objeto, ¿no? My bedroom. Después dice que necesitamos el verbo be. Ok. Si nos regresamos todavía un poquito más, aquí está el verbo, ¿no? Cleans. Ok. Ese verbo cleans hay que identificar que está en presente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo correcto, lo más apropiado, es usar be en presente. ¿Cómo quedaría con my bedroom? Is. Is. ¿Ya? Así. Si fuera un plural, por ejemplo, my bedrooms, pues entonces aquí sería are, ¿no? Pero ahorita es is. Vamos bien. Esta es la primera parte. Y la segunda parte es el participio del verbo clean, que afortunadamente clean es un verbo regular, los llamados regulares. Y como tal, su pasado y su participio terminan con ed. ¿Ya? Verbos regulares siempre terminan con ed. De hecho, paréntesis rápido. La mayoría de los verbos que se usan en la voz pasiva son verbos regulares. ¿De acuerdo? Primer punto interesante, así como capcioso, como una nota por ahí capciosa. La mayoría de los verbos que vamos a usar en voz pasiva es o son regulares. Dos, no todos los verbos que conocemos podemos usarlos en voz pasiva. Por ejemplo, el verbo correr, ¿no? Correr así como un maratón, por ejemplo. En voz activa yo podría decir, yo corrí un maratón, ¿no? ¿Sí, más o menos? O yo corrí en el parque. Sí. ¿Ya? Sí. Pero en voz pasiva sonaría raro, ¿no? Es decir, el parque fue corrido por mí o el maratón fue corrido por mí. Como que suena un poquito extraño, ¿no?
Entonces hay verbos que no podemos usar en voz pasiva. Definitivamente también hay que tener en cuenta y cuidado, pues que sea coherente, ¿no? Bien, entonces estábamos en el ejemplo, ya quedó. My bedroom sería como que el objeto, ¿no? El qué. El verbo be, que aquí se puede ver, está en presente, y ahorita hago un comentario al respecto. Y nuestro participio de clean, bueno, considerando que esta frase, my bedroom is cleaned, la saqué, por así decirlo, es la voz pasiva de esta que está aquí. My mom cleans my bedroom. ¿Ya? Así tendría que ser. Voy a escribir otras opciones. My bedroom was cleaned. Y la otra, my bedroom will be cleaned. ¿Ya? Fíjense, aquí está otra vez el verbo be en pasado. ¿Sí estamos bien? Sí. ¿Sí? Y ahí está el verbo be en futuro, usando will, por cierto. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo tiene sentido? Sí. Sí. ¿Sí? Y tenemos el participio, ¿no? Que eso nunca va a cambiar, de hecho. Los participios no cambian. Ahí está, clean, clean, clean. No cambió. Ahora, pregunta capciosa. Pregunta capciosa y al mismo tiempo quiero como, pues, limitar igual la situación. A ver. Ignoremos por un momento todo esto que está acá arriba. Solo nos concentramos en estas tres frases. Pregunta capciosa. ¿Las tres frases están bien o cuál consideran ustedes que sí está bien y cuál está mal? A ver, a ver. Se vale equivocarnos, no pasa nada. A ver. Yo digo que sí están bien. De hecho, sí, ¿eh? Las tres están bien. ¿Por qué? Simplemente porque pues cumplen con la estructura, ¿no? Tenemos my bedroom, que es el objeto. Tenemos el verbo be en presente, pasado o futuro. Insisto, y cuidado con ese detalle. Futuro usando will, ¿no? Ahí está, es muy obvio, dice will be. Y participios, ¿no? Ahí está el participio, participio, participio. Entonces las tres están bien. Ahora, ¿cuál de las tres es como que la más apropiada si mi frase fue esta, ¿no? My mom cleans my bedroom. Para convertir esa frase en voz pasiva, ¿cuál de las tres tiene más sentido o como que es la más apropiada? La primera. Igual, My pregunta bedroom is capciosa, ¿no? clean. Sí, porque lo habíamos comentado hace rato. Está bien, bien. De ahí salió esta. ¿Ah? ¿Qué pasa con la segunda, por así decirlo? My bedroom was cleaned. Entonces, si yo veo que aquí está el bien pasado, pues de alguna manera yo tendría que reconocer o tener una frase más o menos como esta. My mom cleaned my bedroom. Y ahí tú ya estás viendo que está en pasado, ¿no? El verbo está en pasado. Entonces la voz pasiva, pues en teoría también tiene que estar en pasado. ¿Sí? Cuidado con ese detalle. Esos son detalles que pues hay que cuidar. Entonces, ojo con ese detalle. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esa coherencia de tiempos. Aquí no hay ningún cambio de tiempos porque realmente no lo amerita la frase. Insisto, es como si yo dijera, ayer comí un pastel. Ah, pues el pastel fue comido. No quiero decir que yo lo comí, ¿verdad? Se lo comieron. Está en pasado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Excelente. Entonces, siguiendo esa idea, por no decir lógica o regla, la segunda frase dice, Eric, both the red car. Ahí está el verbo both. Y yo quiero que ustedes me digan qué pueden deducir o qué pueden decirme sobre este verbo both. ¿Qué es lo que ustedes observan o saben? ¿Está en pasado? Excelente, es el pasado. ¿De qué verbo? Comprar, voy. Exacto, de buy, ¿no? Bien, entonces aquí ya voy a empezar a borrar esto y vamos a hacer las frases, ¿no? A ver, entonces, Eric bought the red car. Pues ya habíamos quedado que empezamos con el objeto, ¿no? De hecho, aquí tenemos cómo empieza la frase, o debería empezar. The red car. Y después, ¿qué pondrían? Was. Claro, porque está en pasado. Was. Y después, Both. both. Porque coincidentemente, el pasado y el participio de by es both, ¿no? Por ahí tengo una lista que les voy a mandar de verbos irregulares, ¿no? Nada más para que tengan en cuenta. Y aquí sería by, both. Entonces ya sé que both.
Se quedó igual, fue coincidencia. A ver, aquí dice, I will publish a book. ¿Qué me pueden comentar o qué observan de los verbos o del verbo? ¿Cómo está? En futuro. En futuro, con will, ¿no? Entonces, técnicamente vamos a empezar así. A book. Y después, ¿qué van a poner? Will be. Claro. Y después, el participio. Published. Published. Excelente. Lo que decíamos hace rato, la mayoría de los verbos, y aquí pueden observar uno que no es, la mayoría de los verbos son regulares, ¿no? De los que usamos en voz pasiva. Está will be. Entonces, eso sería más o menos todo. Ahorita checamos si hay detalles que se nos estén escapando. Ahí terminaría la explicación de la voz pasiva. Ahí está la estructura, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a poner fin.